30 de noviembre de 2022, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Qué gusto que nos acompañen aquí con el análisis y la revisión de los temas que inciden en el rumbo del país. Nuestros invitados de hoy son Marco López, superintendente de compañías. Vamos a revisar cómo avanza la liquidación forzosa de la mayor aseguradora del Estado. Nos referimos a Seguro Sucre, que también fue convertida en antro de corrupción de la década del descontrol en la Contraloría. También Bernardo Manzano, ministro de Agricultura. En los últimos días se detectó un foco de gripe aviar en la provincia de Cotopaxi. ¿Qué se está haciendo para controlarla, para erradicarla, para evitar su propagación? Además, el tema del precio de la caja de banano y el seguimiento a la denuncia de corrupción en el sistema de exportación Unibanano del Ministerio de Agricultura. Aquí empezamos. Con 100 votos a favor, la Asamblea aprobó la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico que entró por el Ministerio de la Ley en 2021, creando tributos e incrementando varios impuestos, entre ellos el de la renta. La sesión vivió momentos tensos cuando Pachacutic cuestionó al correísmo que hace un año, con su abstención en el Pleno, permitió que la ley entrara en vigencia. La interrupción de legisladores de Pachacutic a una asambleísta de UNES provocó incidentes entre Salvador Quispe y Blasco Luna. Por ello, el presidente Saquicela suspendió el debate y pidió que vayan directamente a la votación. Escuchamos los discursos que provocaron estas tensiones. No se engañen, compañeros. Así hoy se apruebe esto con nuestros votos, porque vamos a apoyar la derogatoria. No va a entrar enseguida porque el presidente lo va a vetar y eso tienen que saber ustedes. Aquí no hay que mentirle a los ecuatorianos. ¿Qué hay detrás? Coincidencialmente, la salida de Jorge Glass cuando se votó en un inicio y el día de ayer también. Por favor, presidente, para que los artesanos que están en las barras altas sepan cómo se aprueba esa ley. 3 minutos, asambleísta. Aquí pueden gritar, pueden venir a insultar, pueden venir a faltar el respeto, pero la verdad es una sola. Y por eso nosotros presentamos este proyecto de derogatoria y además también presentamos... Señora asambleísta Quispe, quien dirige la sesión es quien habla. Está en 2 minutos 19. Si quiere, venga y vea. Prosiga, asambleísta. Llevo 2 minutos. Mira la pantalla. Nuevamente aquí opera la violencia política. Y resulta... espera ahí. Señores asambleístas, por favor. Escolta legislativa. Un silicón. Y sí, en efecto, el documento ahora irá al Ejecutivo, donde ya se anunció que será vetado y no podrá ser tratado hasta después de un año. Por ahora, en este tema aquí, no ha pasado nada. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Presidencia de la República dispuso la liquidación forzosa de Seguro Sucre en noviembre del 2021. Hace 6 días se cumplió un año ya de esa resolución. Hay que tomar en cuenta que desde el mes de mayo Marco López asumió como superintendente de compañías, valores y seguros. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta por hacer? Y sobre todo, ¿cómo avanza el impulso de los procesos que se están desarrollando en contra de los responsables del festín de los seguros? Lo vamos a analizar con el superintendente Marco López. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Le propongo empezar por el principio. ¿Cómo se llegó a declarar en liquidación a una empresa que manejaba los seguros de todo el sector público? ¿Cuáles fueron las razones para que se haya declarado en liquidación forzosa? Bien, en realidad Seguro Sucre, después de su fusión con Seguros Rocafuerte, por efectos de la crisis bancaria, Seguros Rocafuerte pertenecía al grupo Isaías, Seguros Sucre era de Banco del Pacífico, se fusionaron estas dos instituciones. En la presidencia del economista Rafael Correa se emitió una orden en la que todo el sector público debía contratar seguros solamente con Seguros Sucre.
Esto evidentemente, como todo el público comprenderá, solamente con asegurar Fuerzas Armadas, todos los bienes de Fuerzas Armadas, todos los bienes de educación y en general todos los bienes del Estado, convirtió inmediatamente a Seguro Sucre en la compañía más grande de este país. Pero luego pues se fueron dando manejos que no fueron los más adecuados desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista jurídico, lo cual iba haciendo que tras las cifras se vayan escondiendo algunas cosas que no estaban bien. El tema de inversiones requeridas, el tema de capital requerido, el tema de provisiones de Seguro Sucre no estaba bien. Eso por la parte administrativa, sin contar las corruptelas que incluso han ameritado sanciones y sentencias por parte de la justicia norteamericana. Así es, efectivamente, han existido ya sentencias en la parte, tanto afuera y acá están todavía en investigaciones algunos casos respecto de eso. Y eso no llama la atención porque acá la Fiscalía anda lento, extremadamente lento. Cuando usted llega en mayo, Marcos, el proceso de liquidación se encontraba entrampado. ¿Qué es lo que había pasado? A ver, cuando llego en mayo, realmente habían comenzado a poner un poco en orden la casa, porque pues todo lo desbarataron, desde la parte física era un problema, se comenzó a poner en orden el tema. Cuando yo llego en mayo encuentro relativamente ordenado el tema, pero le faltaba un impulso a esto. En su momento se dijo que exfuncionarios de Seguro Sucre estaban trabajando en la superintendencia de compañías y que ellos detuvieron o empantanaron la liquidación. Mire, yo no sé si ellos detuvieron o empantanaron, siempre hay alguien que tiene que hacerse responsable y ese responsable siempre es el liquidador, ¿verdad? Es el delegado del superintendente en una institución y el liquidador debe hacer lo que debe hacer y no debe permitir que nadie empantane las cosas. Ya hace 2 meses nombré a la señora Patricia Iglesias, liquidadora de Seguro Sucre, con la finalidad de darle ya un impulso distinto, porque hay que conocer del negocio que se está liquidando. La señora Patricia Iglesias tiene experiencia en el tema y con ella hemos avanzado rápidamente. Lo primero que hicimos fue, efectivamente las personas se habían presentado a decir nosotros somos acreedores de Seguro Sucre, pero no basta con presentarse a decir yo soy acreedor de Seguro Sucre, hay que calificar la creencia. Y en el caso de seguros hay que ver si realmente hubo el siniestro. En el caso de vida, evidentemente es mucho más fácil. Ahora, antes de entrar a los detalles, el problema o uno de los problemas que tiene Seguro Sucre es que cuenta con 35 millones de dólares en activos y deudas por pagar que sobrepasan los 280 millones de dólares. ¿Cómo van a hacer para responderle a los acreedores? A ver, yo creo que allí hay una mala percepción de una cifra que yo di, 35 millones. Los 35 millones de dólares que existen es en efectivo o inversiones que se pueden hacer efectivo inmediatamente. Pero tienen plata por cobrar y tienen activos. Evidentemente, tenemos plata por cobrar y tenemos activos. Entonces, ¿de qué estamos hablando a estas alturas? Al 30 de octubre tenemos 280 millones en activos y 275 millones en pasivos. O sea, les alcanza con ajuste. A ver, no les puedo decir en este momento, oiga, me sobran 4 millones. ¿Por qué? No es lo mismo una empresa en marcha que una empresa en liquidación. En una empresa en marcha, los pasivos son los que están allí. Cuando entra en liquidación, inmediatamente los pasivos suben. ¿Por qué suben de entrada? Porque yo tengo que liquidar a todo mi personal. Entonces, mi pasivo es muchísimo más grande que el que yo tengo originalmente. Y en una empresa en liquidación también los activos es muy complicado hacerlos líquidos. Exacto. Entonces, yo no le puedo decir, oiga, voy a tener, me van a sobrar
4 millones de dólares. Vamos a ir con el tiempo liquidando y viendo si realmente los activos que están allí tienen ese valor que tienen y si los pasivos realmente son los pasivos que están allí y pueden demostrar que son acreedores de Seguro Sucre. Ahora, ustedes ya empezaron con los acreedores de seguros de vida, a quienes se les cubre un máximo de $1.500 por beneficiario. Allí se van a ir 18.600.000 y luego está previsto pagar la deuda por siniestros de seguros generales de empresas que asciende a $25,5 millones de dólares. Si contamos la plata líquida que tienen el día de hoy, no les alcanza. Sí, no nos alcanza, pero acuérdense que en el ramo en cualquiera de los ramos, ¿okay?, hay que cruzar cuentas, porque también le deben primas de seguros a Seguro Sucre, ¿okay? Entonces hay que cruzar cuentas para pagar el neto. No necesariamente tenemos que pagar la totalidad. Hay siniestros, sí, efectivamente hay siniestros por pagar, pero también hay primas por cobrar de parte de Seguro Sucre. ¿Desde cuándo? Entonces se netean. Desde que está en liquidación, Seguro Sucre, que fue en junio del 2021 que emite el decreto el presidente de la República, y luego en noviembre la superintendencia declara la liquidación forzosa. Estamos hablando del BIES, estamos hablando de SELEC, estamos hablando de Petroecuador, que no han pagado las primas. Del Ministerio de Defensa y todas estas cosas que obviamente no se han cobrado esas primas, y hay que hacer un cruce con las primas. Otra cosa que fue interesante en esto de destrabar, porque no es cuestión de ir y hacer las cosas sin el permiso del tiempo. Hay que tomar el tiempo necesario para actuar de la forma en la que se debe actuar. El seguro de seguros privados, que lo maneja la COSEDE, solamente cubría $1.500, ¿ok? Entonces decía $1.500 al asegurado o al beneficiario, pero hay pólizas madres, como las que abre el BIES o como las que abre cualquier institución financiera, que no solamente cubre a un deudor, sino que cubre a muchos deudores, ¿ok? Los deudores, obviamente, al darse el siniestro, mueren. Y al morir ellos, mueren sus derechos. Entonces la COSEDE decía, ok, el reglamento me dice al asegurado o al beneficiario, pero no más de 1.500. Si yo tenía 20 asegurados aquí y tenía solamente al BIES de beneficiario, como estos habían perdido sus derechos por haber muerto, le decía, yo solamente le pago 1.500 al BIES. Entonces hablamos con la COSEDE, hablamos con la Junta de Política y Regulación Financiera y le dijimos, no, aquí lo que se está protegiendo es el acervo patrimonial que van a heredar los herederos universales de quien ha fallecido. Por lo tanto, me tienes que reconocer 20 veces 1.500, porque no es un solo beneficiario, son 20. ¿Okay? Ese proceso nos llevó a que de poder recuperar $69.000 del seguro de depósitos, podamos recuperar casi $250.000, un poquito más de $250.000 del seguro de depósito. Entonces, esto se hace en función a conocer las reglas, en función de la experiencia que uno tiene de haber estado en la Junta y de ver hasta dónde uno puede hacer cosas que puedan ir aligerando este trabajo de la liquidación, que en muchos casos ha durado un montón de años. Y también incide la voluntad de servir, porque usted podría tranquilamente haber dicho, me ciño a la norma y ahí queda. Efectivamente, pero esa no es la voluntad de la Superintendencia de Compañías. La voluntad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es acompañar a las personas, acompañar al empresariado, porque si tenemos empresas más grandes, si tenemos mejores empresas, vamos a tener en conjunto un país mejor. Pero además, si regulamos bien, si cerramos las diferencias que existen de poder, sobre todo, entre el asegurador y el asegurado, entre el emisor y el inversionista, entre el dueño de una compañía y el dueño mayoritario y el accionista minoritario, si cerramos esas diferencias de poder o asimetrías, como le llaman los economistas, vamos a cumplir nuestra función y vamos a hacer que podamos tener mejores resultados. Y sobre todo conversando. Mire usted que para llegar a un final feliz, como el caso de ISPOL o como el caso de Seguro Sucre, que han sido dos cosas que estaban muy trabadas allí, hemos tenido que conversar dos funciones del Estado, la función ejecutiva y la función de transparencia, y nos hemos puesto de acuerdo y hemos tenido que conversar con el procurador y hemos tenido que conversar con la Junta y hemos tenido que conversar con el Banco Central, con la COSEDE, con todos ellos,
¿Y buscando qué? Buscando un bien común. Ahora, de la limpieza de balances que van realizando ustedes en el proceso de liquidación de Seguro Sucre, ¿tienen estimado ya el valor de a cuánto ascienden las pérdidas de Seguro Sucre por los malos manejos de las que fue objeto durante la década del saqueo? Todavía no tenemos una estimación de esas porque una de las peores cosas que uno puede hacer es dar un número y después uno va a ser juzgado por ese número. Esperamos que se llegue al final cuando ya haya una sentencia ejecutoriada y poder determinar efectivamente cuánto han sido los valores en los cuales se ha perjudicado. Porque la Asociación de Compañías de Seguros emitió un valor hace un año y dijo que el cálculo aproximado era de 480 millones de dólares. Bueno, los que tenemos un poquito más de canas y usted no las tiene tantas, pero se debe acordar de la crisis bancaria, fueron tantos los números que se habló de lo que costó la crisis bancaria que nadie se ha puesto de acuerdo. Y finalmente nunca hemos logrado saber cuánto le costó la crisis bancaria al país, porque cada uno se aventura a tirar un número, a lanzar un número, y finalmente nunca es el resultado de haber llevado las cuentas de liquidación de manera ordenada y poder llegar a decir, mire, ¿me alcanzó para pagar o no me alcanzó para pagar? Estos fueron los resultados de los juicios y este es el hueco que existe o el que no existe o el sobrante que existe. Estos fueron los valores que se fueron por efectos de corrupción, entonces se determina claramente. Superintendente, finalmente, ¿y a usted le llama la atención el lento avance de la Fiscalía al investigar estos casos de corrupción que, como decía hace un momento, en Estados Unidos ya fueron sentenciados, juzgados? Hay autores confesos, es decir, han reconocido el cometimiento del delito en Ecuador y en Estados Unidos, pero aquí no pasa nada. Mire, yo entiendo el tema de Fiscalía, porque se necesita tener mucho personal para atender todos los casos que se tienen, por un lado, y por otro lado se necesita tener gente especializada. En delitos financieros, por ejemplo, la Fiscalía o el equivalente a la Fiscalía en Estados Unidos tiene fiscales especializados en delitos financieros. Acá no es muy fácil encontrar fiscales especializados en delitos financieros, una unidad inclusive que sea especializada en delitos financieros. Además, todos los días cae un caso sonado de corrupción o de cualquier tipo de delito en la Fiscalía. Y digo que lo comprendo porque nosotros mismos pasamos problemas como estos, en donde por falta de personal, con el tema de que el Estado tiene mucho personal, que hay que recortar el personal, entonces uno cada vez se va quedando ya no con lo mínimo necesario, sino que ya va generando un hueco en cuanto al talento humano y no tenemos suficiente gente para poder ejercer nuestra función. Hay que trabajar en eso entonces, superintendente, para que la justificación no se convierta en muchísimo. Por ejemplo, nosotros en el tema de lavado de activos, nosotros tenemos 30.000 sujetos obligados, y tenemos solo 12 personas. ¿Okay? Entonces, evidentemente, somos muy reactivos más que proactivos, pero es por falta de personal. Marco López, superintendente de compañías, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Y luego de la pausa volvemos con Bernardo Manzano, ministro de Agricultura. Hay un foco de gripe aviar, ¿cómo se lo está controlando? También vamos a tocar otros temas. Ya regresamos. Se encendieron las alarmas al detectarse un brote de gripe aviar en la provincia de Cotopaxi. ¿Qué acciones se están tomando? ¿Implica algún riesgo para la vida humana? Lo vamos a conversar con el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, ¿cómo está? Realmente es un gusto estar aquí y una oportunidad de poder participar en esta entrevista, porque es importante mantener informada a la ciudadanía. Sí, y cuéntenos, ministro, ¿cuáles son las acciones que se tomaron desde que se tuvo conocimiento de este brote de gripe aviar en una granja avícola de Cotopaxi? Sí, primero quisiera recalcar que el consumo de carne y huevo no tiene ningún problema con el tema de la influencia aviar y tampoco se transmite a los humanos, que eso es importantísimo recalcar. Y segundo,
con Agrocalidad, los técnicos, ellos recorren las áreas y detectaron este brote cerca de la Tacunga y inmediatamente nosotros hicimos los análisis de PCR para confirmar la gripe aviar, dio positivo, hicimos un cerco epidemiológico de 1 kilómetro, chequeamos a 4 granjas que estaban alrededor y de 3 kilómetros más alrededor en círculos, también chequeamos a 13 granjas más, hicimos los muestreos de PCR durante todo el fin de semana y dieron que no había problema. En este momento tenemos concentrado a 30 personas alrededor de esta granja que dio positivo para evitar que se propague. Y están todas las medidas fitosanitarias puestas en control y tenemos 37 las personas revisando que no pase de esa área de la granja. ¿Se tiene ya información relativa al subtipo de la influenza aviar detectada y sobre todo de cómo llegó al país? Bueno, aves migratorias, ¿no? En Colombia y en Perú también está el problema de la gripe aviar y pensamos que a través de aves migratorias comieron algo ahí, hicieron algún tipo de cuestión y se contaminaron las aves, ¿no? Estamos también, inclusive con el Ministerio de Ambiente, revisando la fauna silvestre, los humedales alrededor y haciendo pruebas también para detectar cualquier tipo de brote también en la naturaleza. ¿En algún momento, ministro, se va a llegar al punto de tener que sacrificar las aves que están contagiadas? Sí, se tiene que sacrificar las aves porque es parte del protocolo de bioseguridad para evitar cualquier problema. Es preferible en esa granja que representa el 0.15% de la población total de aves del Ecuador, preferible, y eso lo hemos conversado inclusive con las asociaciones y los productores, de poder eliminarlas a través de CO2 para que no tengan ningún contagio posterior. ¿Y cuántos animales son? Son 180.000. La población total de animales en el Ecuador son 260 millones de pollos y 16 millones de ponedoras. En otro tema, ministro, ¿cómo es esto de que hace unos pocos días se publicaba el acuerdo ministerial fijando el precio mínimo de sustentación de la caja de banano en $6.50 y ahora resulta que los productores piden que se les entregue una bonificación de $1 más por caja durante los primeros 6 meses del año? ¿Qué está pasando allí? Bueno, los precios spot han llegado hasta $13 por caja en estos días, ¿no, verdad? Y se han mantenido hasta entre 8, 9, 10, hasta 13. Llamamos otra vez a unas reuniones a los productores para que se pongan de acuerdo porque solo se han firmado el 40% de los contratos, necesitamos que se firmen el 100% para formalizar todo, ¿no? Y obviamente ahí se pongan en los consejos consultivos, se pongan de acuerdo de los valores si quieren bonificar o no quieren bonificar, porque hay compañías que sí quieren y hay que ver cómo, de nuevo, el Ministerio de Agricultura hace de facilitador para que se puedan llegar a acuerdos importantes. Lo importante es que siempre están arriba del precio oficial. Esto evidencia que la ley es obsoleta y que no responde a las necesidades ni a las realidades de exportadores y productores y que urge una reforma porque por un lado se fija un precio, por otro lado no se lo incumple y finalmente se tienen que estar llegando a otro tipo de acuerdos. Bueno, yo creo que sí habría que modificarla. Esta ley tiene mucho tiempo y es importante que entre productores y exportadores nos pongamos de acuerdo para revisarla y poder presentarla a la Asamblea. ¿Cómo van las auditorías a las empresas exportadoras? Auditorías que tienen como objetivo verificar el cumplimiento del pago del precio oficial de la caja de banano. Al inicio se anunció algunas irregularidades y unas pocas sanciones, pero después de eso nada. No, continúan las auditorías, siempre continúan, se siguen los debidos procesos, se les informan a las exportadoras. Lo bueno ahorita es que todas están pagando por encima de los precios oficiales. Ya van a ser 2 meses, ministro, de la denuncia que presentó ante la Fiscalía por la manipulación del sistema unibanano, en donde el Ministerio de Agricultura aparecía como propietario de 20.000 hectáreas y de haber exportado entre agosto del 2021 y agosto del 2022 1.2 millones de cajas. ¿Hay responsables ya? Todavía no, la Fiscalía sigue su proceso y es un proceso todavía privado, por así decirlo. Estamos dando toda la información necesaria para que ellos puedan investigar. Paralelo, nosotros lo que estamos haciendo es, hemos reforzado el sistema actual, ya tenemos los TDR del nuevo sistema, ya conseguimos los recursos para el nuevo sistema y ya a partir de enero pasamos a compras públicas para que se generen las compras del nuevo sistema y tener un mucho mejor sistema en este momento para evitar cualquier tipo de problema como lo que ha pasado anteriormente. Sí, pero de las investigaciones internas que ustedes han realizado, ¿conocen ya quién fue el exportador que sacó esa fruta del país y cuál fue el destino?
Todavía no, eso está todavía en la Fiscalía y apenas terminemos los procesos, haremos públicos todas las investigaciones que se tienen. Pero no se están desentendiendo del caso, ministro. 1.2 millones de cajas no es fácil sacarlas y no desaparecen así porque sí. No, para nada, sino que tiene que seguir el debido proceso para poder cumplir con los tiempos y de esa manera no saltarnos ningún procedimiento legal para que todo sea legalmente sancionado en el momento que ya salgan las investigaciones. En su momento usted dijo que a ese sistema podía ingresar cualquiera, desde cualquier parte. ¿Al menos aquello ya se corrigió? Sí, correcto. Eso es lo que hemos hecho ahorita con el departamento de TICS. Hemos cortado todas las salidas internas, hemos elevado los controles y además estamos atentos siempre a revisarlo. Tenemos a personas que están chequeando constantemente, justamente para evitar cualquier tipo de problemas de ese tipo, ¿no? Y aparte, obviamente, como le decía, estamos ya con los nuevos sistemas que va a ser muchísimo mejor que el anterior. Bernardo Manzano, ministro de Agricultura, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Buenos días. Una pausa y volvemos. Y aquí terminan las entrevistas, pero las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Hasta entonces.